Buenos días. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 6, correspondiente a exploración y muestreo. La primera parte va a corresponder a lo que es materia, hasta la 11 probablemente, y posteriormente vamos a ver lo que es el certamen. El certamen le puede dar un poco más de tiempo. La sección pasada me reclamó de que era muy poco. Estamos encima, así que le puede dar 2 horas para que desarrolle un certamen. 11, 12, 1. En realidad son como 2 horas y media que les voy a dar para que lo desarrollen. Así que con eso van a tener tiempo de desarrollarlo bien y asegurarse de que les vaya bien. Así que comenzamos entonces con la unidad número 6, exploración y muestreo. Bueno, a ver, existen varias formas de poder obtener una muestra de suelo. Recuerden que la idea de extraer un suelo sea que cuando se extraiga del terreno, esto sea concordante con lo que efectivamente hay en terreno. En otras palabras, significa que la muestra no está alterada. O sea, puede que yo la saque tan mal del terreno que yo la contamine, no sé, con mi propia suciedad de los zapatos, si estoy utilizando guantes, la contamine, o se me cae algún líquido dentro de la muestra. En realidad eso estaría diciendo que es una muestra alterada, estaría siendo modificada sus propiedades porque originalmente no tenía ese líquido, por ejemplo, o no tenía esos elementos em, contaminados. O sea, si es que yo estoy utilizando unos guantes que no están bien limpios y están contaminados, no sé, con restos de hormigón, por ejemplo, podría incluso quedar hormigón dentro del suelo. Y después cuando yo lo ensaye, puedo estar ensayando un material que no corresponde a lo que es el suelo y posteriormente podría tener un error en lo que es la clasificación de un suelo. Por eso es que es importante cuando se extraiga un suelo, la muestra sea lo más inalterada posible. Esto es lo que busca entonces la exploración y el muestreo. La importancia, por lo tanto, de seleccionar el método adecuado se basará en las características del proyecto. O sea, también hay diferentes, o sea, en realidad hay 2 métodos para extraer un suelo, que es el sondaje y una calicata, que la vamos a ver más adelante. Un método no es mejor que otro, sino que va a depender de solamente la naturaleza del proyecto. O sea, yo no les puedo decir siempre hagan sondajes porque en realidad el sondaje es muy caro y tampoco puedo decirle hagan siempre calicatas porque va a depender de la magnitud del proyecto. Si un proyecto van a hacer un edificio, en realidad no tiene sentido que hagan solamente calicatas. Por eso es que todo esto es variable. Entonces va a depender más que nada de las características del proyecto. Va a depender también del terreno y además de obtener la muestra lo más inalterada posible. Recuerden entonces que la meta de nosotros es buscar la muestra lo más inalterada posible. Es conocido que un suelo no es homogéneo en su profundidad y por lo tanto es determinante poder realizar una evaluación adecuada para diseñar los cimientos de alguna edificación. O sea, si yo veo este esquema, aquí en los primeros metros yo puedo tener un tipo de suelo, pero no necesariamente de aquí a los 30, a los 50 metros de profundidad el suelo va a ser exactamente el mismo. Lo más probable es que no sea así, más que nada por la formación geológica de la Tierra. Propósito de la exploración, ¿para qué nos va a servir extraer un suelo con tanto tiempo de anticipación? Para poder diseñar fundaciones, el tipo y la profundidad. Eso va a depender del tipo de suelo que esté existente en el proyecto. Por eso yo les digo que es importante si se llega a contaminar o si se extrae mal una muestra o si se confunde, por ejemplo, una muestra de un cliente con otro, en realidad el diseño de las fundaciones se van a ver modificadas. Va a depender del tipo de suelo y las características mecánicas del suelo. También sirve para estimar asentamiento, el asentamiento es un delta H, un cambio de altura, probable de la estructura soportante. Siempre va a haber un asentamiento, pero la idea es que el asentamiento sea lo más bajo posible. En algunos casos se puede determinar la posición del nivel freático, se puede determinar en qué cota de profundidad hay agua e incluso se puede ver la calidad del agua. Establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes del suelo. O sea, en otras palabras, me va a servir para estos 4 puntos una buena exploración del suelo. Me sirve entonces para diseñar fundaciones y diseñar fundaciones aparece solamente como fundaciones, pero en realidad todo se basa en las fundaciones. O sea, si yo modifico la forma de la fundación, el tipo de fundación, la materialidad de la fundación, me va a cambiar todo el diseño del proyecto, de la edificación que se quiera realizar. Los programas de investigación en terreno se definen según los siguientes puntos. ¿Cuántos van a ser la cantidad de puntos a investigar? La cantidad de puntos a investigar está basado según la magnitud del proyecto o el área del proyecto. Según la norma chilena, hay una norma que me indica cuántos son los puntos mínimos que yo necesito investigar. Investigar se refiere a extraer y ensayar. Por lo tanto, si el proyecto es de una baja magnitud, siempre va a haber una cantidad mínima de puntos a extraer y va a ir aumentando según vaya aumentando también el área de dicho proyecto. La profundidad de cada punto. Esto
va a estar más que nada en base si es que se van a hacer o calicata o sondaje. Los sondajes llegan a una profundidad de hasta unos 30 metros y las calicatas pueden llegar hasta 2,5 metros. Así que en realidad va a depender, pues, si es que es un sondaje, la profundidad puede ser hasta 30 y si es una calicata hasta 2,5. Pero también va a depender del terreno. Pues si en el terreno hay una roca, no sé, pues justamente a 1 metro de profundidad, va a ser muy difícil romper una roca haciendo una calicata. Así que la profundidad siempre va a ir variando y depende más que nada del tipo de extracción que se haga. La distribución de los puntos en la superficie del terreno, eso siempre lo entrega el proyectista. El proyectista en el plano indica cuáles son los puntos o dónde son los puntos que quiere, tanto una calicata como un sondaje. Así que en ese punto siempre el proyectista dice dónde quiere los puntos para poder eh, posteriormente diseñar. Y el número y el tipo de muestra a extraer, esto depende solamente del terreno. Si en el terreno, como yo les dije, en profundidad, siempre pueden ir diferentes estratos, hay diferentes tipos de suelo, pero uno no sabe hasta que lo extrae. Por lo tanto, si uno hace un sondaje y se da cuenta que hay 20 tipos de suelo en un sondaje, en ese caso hay que hacer 20 tipos de ensayo. O sea, 20 ensayos al menos de clasificación. Por lo tanto, el último punto depende solamente del terreno, no depende del proyectista ni de nada. La cantidad de puntos a investigar, entonces, en resumen, esto está basado en la normativa. La profundidad de cada punto va a depender solamente del tipo de extracción que se quiera realizar. La distribución depende del proyectista y el número y tipo de muestra a extraer va a depender solamente del terreno. Bueno, ¿cómo se define el estudio de mecánica de suelo? Esta es la normativa que nosotros vamos a ocupar en este capítulo, que es la 1508 del 2008. Define entonces como estudio de mecánica de suelo un estudio para determinar las propiedades tanto mecánicas y o hídricas del subsuelo. O sea, no solamente se puede obtener las propiedades mecánicas necesarias para analizar tanto la estabilidad, la deformabilidad y o la conductividad hidráulica. Obviamente, si estamos estudiando las propiedades hídricas, va a estar relacionado con la conductividad hidráulica. Entonces, para lo que busca entonces analizar la estabilidad y la deformabilidad del suelo, sometida a solicitaciones tanto estáticas como dinámicas. Obviamente, cualquier estructura va a estar no solamente se va a ver afecta a lo que son las solicitaciones estáticas, que el propio peso de la estructura, sino que imagínense un edificio que va entrando y saliendo gente, no siempre se va a ejercer la misma solicitación. Cuando se esté construyendo va a haber cierta cantidad de solicitación de carga que se aplica, pero cuando ya la gente empieza a vivir, obviamente se llevan los muebles, llevan sus cosas, ahí la carga va a ir aumentando y cuando va entrando y saliendo gente, siempre va a haber entonces una solicitación dinámica. No siempre va a ser la misma solicitación para una estructura. Los imprevistos que se buscan controlar con la investigación de sitios son los 5 puntos que se ven acá. O sea, nosotros cuando estamos hablando en esta unidad vamos a basarnos un poco, sobre todo esta primera parte, en el paso previo a la construcción. O sea, aquí no se ha construido nada. Lo único que estamos viendo es cómo se ve respecto a lo que es el estudio de mecánica de suelo. Por lo general, los estudios se hacen 1 o 2 años antes de que se empiece a construir. O sea, ustedes cuando llegan a una obra y ya están construyendo, el estudio de mecánica de suelo se hizo ya con mucho tiempo de anticipación. No es que sea de un mes para otro que diga ya, yo voy a hacer una exploración, quiero ver qué tipo de suelo tengo y el otro mes quiero empezar a construir. En realidad es muy poco tiempo. En la universidad incluso, no sé, pasan 2 o 3 años antes de que se empiece a construir. De hecho, todo lo que se está construyendo en la U, el laboratorio hace todos los ensayos y eso se hizo hace como 3 años de anticipación y recién se está construyendo ahora. O sea, no es un proceso rápido, al menos lo que es el estudio de mecánica de suelo, porque tiene que haber todo un proceso de diseño para empezar posteriormente a construir. Entonces, lo imprevisto que se busca aquí es controlar entonces la salud y la seguridad, el medio ambiente, la programación, la calidad y los costos. Bueno, en realidad todo esto está relacionado unos con otros. Por ejemplo, yo podría hablar de la programación. Si yo tengo un accidente aquí, obviamente eso va a modificar lo que es la programación y puede modificar, obviamente, también lo que son los costos. O sea, todo esto puede ir relacionado. Y aquí yo es cuando les pregunto cuál es la más importante de estos 5 puntos. O sea, hay gente que a veces me dice, no sé, yo considero que el medio ambiente es lo más importante. Algunos me dicen, no sé, yo creo que los costos es lo más relevante. Y de hecho, creo que, bueno, dentro de la escuela, al menos cuando yo estudiaba, siempre le daban mucho enfoque a lo que es el costo. ¿Ya?
Es por un tema de naturaleza ingenieril solamente, pero no necesariamente está bien o está mal. Esta pregunta siempre la hago, pero la respuesta no es una respuesta correcta que esté buscando en realidad. O sea, va a depender solamente del perfil de profesionales que ustedes van a hacer a futuro. Bueno, yo también entiendo que están comenzando recién en la carrera, y quizá ahora sea la programación y más adelante sea, no sé, por la calidad. Y es totalmente entendible. Pero aquí no hay respuesta correcta. O sea, va a depender de usted. Si es que a usted obviamente le interesa más el medio ambiente, eso es súper valorable y está bien. O sea, yo no nos puede decir que no le interese el medio ambiente. Sí, va a depender de cómo se han formado ustedes durante todos estos años y también cómo se han formado dentro de la universidad. Así que en realidad los imprevistos que se buscan son estos 5 puntos, controlarlos, pues que para algunos sean igual de importantes todos y está bien también. Pero a veces se centra un poco más, la carrera por lo general a veces se centra un poco más en lo que son los costos. Ahora, de todas maneras ustedes van a ver todo esto durante su carrera. Hay ramos de seguridad en la construcción, hay ramos de impacto ambiental, hay ramos de programación. Bueno, todo está relacionado con la calidad y también van a haber ramos de costos. Eso es lo que tienen que ir controlando. Que no se les escape ninguno porque podemos tener algunos problemas. Aquí me salté una diapo. Dice, una consideración relevante para comenzar un estudio de mecánica de suelo es considerar la denominada investigación de sitio. La finalidad entonces se basa en disminuir las variables de los imprevistos, ya que se controlan tanto los costos, aumentando la seguridad, cuidando el medio ambiente, etc. O sea, esto de la investigación de sitio tiene que ver con el esquema que acabamos de ver. Ahora, ¿por qué se realiza una investigación de sitio? A menudo los imprevistos del terreno dentro de una obra tienen un impacto significativo en el éxito del proyecto constructivo. Variable desconocida como la presencia de fundaciones antiguas, o sea, imagínense que hicieron una mala investigación de sitio, o sea, fueron a donde se iba a construir con 2 años de anticipación, se extrajeron las muestras, pero nunca se dieron cuenta que habían fundaciones antiguas de otro proyecto anterior y pasaron 2 años y nunca se dieron cuenta. Después cuando están construyendo se dan cuenta que efectivamente es fundación antigua y ahí es un gasto tremendo modificar el proyecto en sí. Porque, bueno, de hecho ya la programación se ve afectada, la calidad se ve afectada porque tiene que haber una reprogramación, el tema de los costos se va a ver afectado. Así que por eso es que es importante hacer una buena investigación de sitio, a pesar de que no es para nada complicado. Es cosa de revisar el terreno, fijarse bien dónde se va a hacer sobre todo las partes fundamentales de la estructura, o sea, sobre todo las fundaciones que va a estar soportando lo que es la estructura. También restos arqueológicos, sitios de interés científico o contaminación de los suelos, los cuales considerarían rediseños significantes del proyecto. Como resultado, tanto los costos y el tiempo de la construcción van a aumentar, amenazando entonces la viabilidad financiera del proyecto. O sea, solamente por no considerar algunos de los imprevistos que les comenté, podrían tener problemas bastante grandes. Esos peligros se pueden agrupar en riesgos geológicos, riesgos de geomateriales, los riesgos geotécnicos y finalmente se puede agrupar en el riesgo del uso de la tierra. Esos son como los 4 riesgos que se pueden ir agrupando lo que les puede pasar en terreno. Los riesgos geológicos están solamente considerando dónde está ubicado la obra de construcción. Nada más que eso. Hace referencia entonces a su posicionamiento global. Dice, incluye variables como terremotos, actividades volcánicas o remociones de masa. Bueno, si nosotros lo analizamos, nosotros aquí en Chile al menos sabemos que siempre va a haber peligro de terremoto por donde estamos ubicados y por las fallas cerca de las costas que tenemos. Así que siempre hay que tener en consideración la variable de los terremotos porque es un factor geológico importante en la construcción en Chile. Lo bueno es que las normativas chilenas son bastante buenas en ese sentido de los terremotos. Actividades volcánicas también. En el sur, por ejemplo, si es que se va a construir cerca de un volcán, hay que tener sí o sí las consideraciones respectivas de que puede que en algún momento, quizás no ahora, quizás no en 10 años, quizás en 20, 30 años, pueda ocurrir alguna erupción volcánica y eso puede que afecte lo que es la viabilidad del proyecto. O sea, siempre tienen que ir considerando dónde va a estar posicionado según el mapa y qué riesgos geológicos de la naturaleza pueden afectar dicho proyecto. Ahí aparece un ejemplo, dice que la construcción de alguna planta nuclear, esta debe tomar en cuenta los peligros de sismos, ya que podría provocar fugas que dañarían gravemente el ecosistema del sector. O sea, por ejemplo, en Chile, si se llegase a hacer una planta nuclear sería
Bueno, hay que ver en qué sector en realidad, y también sería peligroso porque en el caso de que haya un terremoto fuerte, como pasó hace unos años, podría perfectamente dañar todo la estructura y haber mucho peligro. Ya, riesgos de geomateriales. Dice, ocurre como resultado de la interacción del proyecto, como los materiales, personal de construcción, usuario público, con el terreno natural. Además, incluye ataques de ácidos y sulfatos al concreto, arcillas de alta plasticidad, gas existente como el dióxido de carbono o el radón. Entonces aquí, más que nada, tiene que ver con el resultado de la interacción del proyecto con el terreno. Y aquí tenemos un claro ejemplo de uno de estos riesgos que se puede apreciar, que ahí tenemos una obra vial, tenemos un caminito, y eso no está pero para nada nivelado. Entonces, esto es muy característico de la arcilla de alta plasticidad. O sea, una arcilla de alta plasticidad, con la primera lluvia, se va a expandir y después se va a contraer con el paso del tiempo. Después otra lluvia se expande, se contrae. Y obviamente no se expande ni se contrae de manera homogénea, así que queda de esa manera. Los suelos, nosotros dijimos que para ver si un suelo es apto o no para una obra vial hay que ver la clasificación Ashton. Y si nosotros recordamos la última clase, el último video que vimos, los suelos gruesos, que son las graves y las arenas, tienen buen comportamiento. ¿Por qué? Porque su índice de grupo es cero o va a tender a cero. Pero para suelos que tienen material arcilloso, como en este caso que se construyó con arcilla y no con arena ni grava, porque la arena ni la grava reaccionan con el agua, tienen un índice de grupo malo. O sea, los suelos arcillosos tienen un índice de grupo muy alto. Y va a ocurrir esto. Entonces, seguramente cuando construyeron ni siquiera tomaron en cuenta, o puede que sí hayan visto lo que es la clasificación le haya dado, no sé, por índice de grupo 50, pero como no saben lo que significa, no le tomaron la importancia y dijeron, ya, este suelo lo vamos a utilizar nomás para hacer esta obra vial y vamos a ver qué sale. Entonces aquí hay un peligro tremendo, porque en realidad todo esto que se hizo van a tener que volver a construirlo, tienen que sacarlo, removerlo, todo el costo que hay en la remoción de esto, tienen que remover el suelo que no les sirvió, tienen que traer un suelo de buena calidad, que cumpla con los requisitos y tienen que volver a construir. O sea, tienen que hacer el proyecto dos veces. O sea, si es que habían ganado algo de dinero con esto, las utilidades, ahora dudo que, bueno, al menos que las utilidades hayan sido bastante grandes, pero es muy probable que se hayan ido a pérdida en este proyecto por no haber considerado entonces la naturaleza del suelo. En este caso, bueno, y les comento también que trabajar con arcilla siempre es un peligro, hay que saber controlarlo, hay que evitar trabajar con arcilla. Riesgos geotécnicos, estos tienen que ver con lo que son normalmente considerados como objetivos de la rutina de investigación de sitio. O sea, en otras palabras, es lo que el ingeniero civil calcula con los datos que uno o que él solicita. Hay un ensayo que es bastante relevante también en mecánica de suelos, que es el ensayo de corte directo, que eso se ve en el otro ramo que viene después de mecánica de suelo, que es suelo y fundaciones, y por lo general siempre utilizan esos valores para poder diseñar. Así que seguramente el otro semestre cuando lo vean, ahí se van a dar cuenta qué datos necesitan entonces los ingenieros civiles para poder modelar mediante software los suelos. Entonces la idea obviamente es que cuando hagan esos ensayos, ellos sepan diseñar bien, sepan calcular bien, añadir todo lo que son las cargas correspondientes, para que no ocurra lo que pasó en la imagen. O sea, fíjense que en la imagen solamente por un mal diseño se deslizó gran parte de la masa de suelo. Lo positivo es que la casa no se ve que haya sufrido grandes desperfectos, pero sí es muy probable que esa casa ya no se pueda volver a utilizar. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque en realidad habría que hacer un mejoramiento acá. La cantidad de masa es bastante grande y es bastante caro también además todo el proceso de mejoramiento de suelo, sobre todo si es en altura. Y es muy probable que el costo de este mejoramiento sea bastante mayor al mismo costo de la casa o estén en ese mismo nivel. Así que en ese sentido, bueno, y también tiene que ver el tema de la seguridad, pues, o sea, si una persona vio que se deslizó en este sector, puede que en el otro sector, que esté un poco más a la izquierda de la imagen, también se deslice y ahora sí, si hay gente, lamentablemente se podrían perder vidas.
Entonces hay que sopesar, o sea, hay que poner en una balanza ya. ¿Cuál es el costo de esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Estoy consciente de arriesgar eso o no? Pero todo esto tiene que ver con lo que es un buen estudio geotécnico del sector. Ahora, la idea es poder controlar la falla de las fundaciones porque eso se puede medir previamente, se puede diseñar en realidad. Los asentamientos también, la inestabilidad de talud, todo eso se puede. La idea es poder modelarlo, estudiarlo y controlarlo. Entonces ahí tenemos una imagen. Y finalmente lo que son los riesgos del uso de la tierra. Estos riesgos ocurren como resultado de usos previos del suelo de la obra. Por ejemplo, sitios de interés geológico, contaminación del suelo por industrias, por mineras, por canteras, pueden ser patrimonios también arqueológicos. O sea, previamente eso o en agricultura también se ha utilizado anteriormente el suelo y el suelo está un poco desgastado. Entonces también hay que considerar qué se hizo previamente en ese sector. ¿Ya? En resumen, o sea, si nosotros volvemos aquí y vemos los riesgos, yo tengo que ver dónde está posicionado, dónde quiero construir, cuáles van a ser las reacciones que va a tener cuando yo vaya construyendo con el suelo. Tengo que tener considerado que esté bien realizado todos los estudios de mecánica del suelo y para qué se utilizó previamente lo que es ese suelo. El objetivo entonces de la investigación de sitio está relacionado con la selección de un sitio adecuado para el proyecto. O sea, si yo considero todos los riesgos anteriores, debería poder considerar bien el proyecto, donde está ubicado o no. Eh, el desarrollo de modelos conceptuales de terreno para propósitos de contaminación en geotecnia, determinación de las propiedades del suelo, eso obviamente, y determinación del agua subterránea y las condiciones que se presentan. Puede ser tanto el nivel del agua, más que nada la profundidad, la calidad del agua y la dirección de flujo, hacia dónde está fluyendo dicha agua. Y entonces vamos a ver ahora cómo es que se extrae la muestra de suelo. Una vez que ya vimos cuál es la relevancia que tiene que tener los estudios previos de mecánica del suelo, vamos a ver efectivamente cuáles son los pasos entonces, o cómo se extrae la muestra de suelo para que sea lo más inalterada posible. Dijimos, vamos a partir con lo que son las calicatas y las otras semanas probablemente vamos a ver lo que son los sondajes. Y las calicatas dicen que son excavaciones en terreno. Dichas excavaciones pueden ser manual o con maquinaria. Si vemos la tercera imagen, aquí vemos que lo están haciendo con una excavadora. Pero puede ser de manera manual. O sea, en realidad hay cosas positivas y cosas negativas. La cosa positiva es hacerlo con la forma de maquinaria, es que es bastante más rápido. O sea, sobre todo si es una arcilla que cuesta bastante hacer una excavación. Y hacer una excavación de 2,5 metros de profundidad no es nada sencillo. O sea, se ve que no es mucho, pero para una maquinaria no es nada, pero para un par de personas que estén haciendo una excavación es bastante. Sobre todo si el suelo es una arcilla que está muy bien cohesionada y va a costar mucho hacer una excavación. Pero puede ser de las dos maneras. La normativa no hace diferencia entre que sea manual o con maquinaria. Lo negativo de que sea con maquinaria sí es que esta como va raspando, puede ir mezclando lo que es el suelo superior con el inferior. Eso sería como el único punto negativo de aquello. O sea, si es por un tema de velocidad ya no es problema. Pero como esto va raspando las paredes, puede que tenga ese problema de que de los suelos, perdón, se vayan mezclando. Las dimensiones son de 1,5 metros hasta 2,5 metros de profundidad. Aquí solamente hablamos de profundidad porque las formas que yo hago a la calicata no afectan nada. Puede ser un cuadrado, incluso puede ser un círculo, si quieren, pueden ser un triángulo, no hay ningún tipo de problema. La forma aquí no interesa. La idea es que la profundidad sí sea controlada y las dimensiones más comunes de las calicatas pueden ser de 1,5 metros hasta 2,5 metros de profundidad. ¿Por qué hasta 2,5 metros de profundidad? Solamente por un tema de seguridad. O sea, no es que no se pueda hacer físicamente más de 2,5 metros, pero por un tema de seguridad en terreno, que a veces no señalan bien, no hay una buena señalítica en terreno de dónde están las calicatas. Perfectamente una persona podría ir quebrando por acá y se cae. 2,5 metros, un golpe bastante grande. O sea, si fuese de 4 o 5 metros, ya ahí la lesión puede ser mucho más grave. Pero para evitar esto, incluso a pesar de que no se consideren las medidas de seguridad, si es que se llegase a caer, a pesar de que no considere que estaba delimitado, que no podía haber pasado por ahí, que hay sectores
delimitados para que caminen los personajes, y esto estaba cerrado, también puede que se caiga, pero ya para que no le pase nada, hasta 2,5 metros de profundidad, que el golpe no deja de ser fuerte. Bueno, va a depender cómo caiga también. Pero por temas de seguridad, la idea sea que hasta 2,5 metros de profundidad. Para profundidades mayores se recomienda activar. O sea, para profundidades mayores, respecto a las calicatas, por ejemplo, que podríamos decir que esta quizá es una calicata. Ahora, va a depender también del tipo de suelo. Ya, pero aquí nosotros lo que estamos viendo es una activación. La activación es un tipo de estructura soportante que en realidad apoya lo que son las paredes. Fíjense que aquí estas son las activaciones y están apoyando lo que son las paredes tanto derecha como izquierda del terreno para que esto obviamente no caiga a lo que son los trabajadores. Ahora aquí esta activación no está basada en la extracción de un suelo. Solamente puse esta imagen para que vean qué son las activaciones, porque aquí no están extrayendo un suelo, sino que están poniendo un tubo y están hormigueando aquí encima. Pero la activación es para eso, para que las paredes no se caigan. Ahora, el uso de las activaciones también va a depender del tipo de suelo en realidad, porque si es un suelo cohesivo, fíjense que aquí yo tengo un suelo que es cohesivo, fíjense que no hay ninguna activación y la forma se mantiene. O sea, si es un suelo arcilloso, que sabemos que es como una masa de suelo, no son como partículas individuales, es muy probable que mantenga su forma. Pero si ustedes tratan de hacer esto en una arena, cuando van a la playa, en realidad las paredes siempre se van a ir cayendo porque no tienen cohesión. Entonces, se puede utilizar perfectamente una activación para suelos arenosos o suelo grueso en realidad, donde predomina el suelo grueso. Entonces, para profundidades mayores se recomienda activar en el caso de que sean tipos de suelo, sobre todo grueso, que no tengan cohesión. ¿Qué es la activación? Es un tipo de estructura de contención provisional. Se realiza mediante tablones de madera o elementos metálicos. En este caso es metálico, podría ser de madera también aquí las paredes, pero en realidad se recomienda el metálico por el tema de durabilidad. Pero obviamente son un poco más caros. Dice, este tipo de prospección permite fácilmente identificar los diversos estratos de un suelo. Ya, lo positivo de esto es que uno puede ver cuántos estratos tiene el suelo. O sea, yo hago la excavación y puedo ver ya cuáles son los estratos, qué tipos de suelos tengo. Aquí no se aprecia mucho porque hay mucha cantidad de agua, pero si yo veo esta imagen, las personas que hicieron esta calicata marcaron aquí, delimitaron una línea de qué tipo de suelo. Hay un tipo de suelo ahí, aquí hay otro color, ahí hay otra línea, hay otra línea. Por lo tanto, aquí tendría suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4, suelo 5. Tengo 5 tipos de suelo. Ahora, ¿cómo se denomina esto en terreno? Eso se denomina horizonte. Vamos a anotar aquí que los horizontes, así se denominan los estratos, como la palabra formal en realidad. Entonces, aquí yo tendría mi horizonte 1, que sería mi primer estrato. Aquí abajo el horizonte 2, el horizonte 3, el 4 y finalmente aquí el 5. Entonces, para esa calicata yo tendría 5 horizontes. Y aquí es cosa de medir. Fíjense que aquí hay una wincha. Y yo puedo medir ya el punto inicial, el punto final. Así que este estrato tiene una profundidad de X metros. Después veo de el siguiente punto, desde aquí hasta acá. Veo cuánto es lo que me indica la wincha. Y con eso voy midiendo cuánto es la profundidad del estrato y así sucesivamente. Entonces con eso fíjense que en realidad... Aquí yo no puedo medir cuánto es porque hasta ahí yo terminé lo que es la calicata. Podría que esto termine mucho más abajo, pero hasta el horizonte 4 yo sé cómo se va distribuyendo bien. Y aquí el punto inicial. Entonces así se va denominando el terreno. Cuando ustedes vean un informe, cuando hablemos de horizonte, entonces estamos hablando de lo que son los estratos de dicha calicata. Entonces para eso me sirve, para poder ver fácilmente los estratos. Este tipo de prospección permite fácilmente identificar los diversos estratos de un suelo, pero están delimitados a suelos relativamente poco densos. Y el nivel freático del terreno. Bueno, el nivel freático, fíjense que aquí hay presencia de agua, pero se está extrayendo. O sea, bueno, va a depender si es que esto está muy saturado, ahí va a costar un poco más lo que es hacer una calicata.
Una vez en laboratorio, las muestras se identifican por el número de calicatas y la profundidad de la muestra. En otras palabras, si ustedes vienen, bueno, cuando vayan al laboratorio, quizás el otro semestre o el otro año, cuando vean una bolsa que diga S2, o sea, C2H3, el C hace referencia a que proviene de una calicata. Y el H, dijimos recién que era el horizonte. O sea, en otras palabras, si a nosotros al ver solamente el cliente vemos que es C2H3, estamos hablando que es la calicata número 2 del cliente. Entonces él puede buscarlo dentro de su plano, la calicata número 2, y estamos hablando del tercer estrato. De esa calicata, el tercer estrato es la muestra que está en ese saco. Ahora, para entender un poco más, vamos a ver un informe, y con esto ya vamos a terminar. Aquí tenemos un informe de mecánica de suelo. La idea es que ustedes ya pueden entender de qué se trata. Bueno, yo creo que esto ya lo entienden, lo que es la granulometría. Fíjense que efectivamente siempre se muestra el 100 más abajo, todo esto también significa que es 100. O sea, traten de ir aplicando en realidad todo esto que estamos viendo. Nosotros ya hemos visto los límites de consistencia, ya acabamos de ver lo que son las clasificaciones. Ya podíamos saber que aquí hay un ML, qué significa un ML, qué significa un SM, qué significa un SWSM. Y ahí tenemos el otro tipo de clasificación que es el método Ashton. Entonces, y eso es todo el informe, fíjense que no es nada más que eso. Ahora, el cliente, ¿qué le interesa? Bueno, aquí está la identificación del cliente. Y lo que tenemos acá son las muestras. Fíjense que tenemos tres muestras. Tenemos la muestra 4768, 4769, que es toda esa columna hacia abajo, y la 4770. O sea, cada muestra, al menos nosotros las presentamos así, no es que todos los laboratorios de Chile lo hagan de esa manera. De aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo tengo otra, y de aquí hacia abajo tengo otra. Todo esto es la misma muestra, 47, 68, 69, 70. Bueno, aquí está lo que les decía yo, las muestras, y fíjense que aquí abajo aparece tanto calicata como sondaje. Sondaje lo vamos a ver la otra semana. Calicata dice, esta es de la calicata número 1. O sea, el cliente ya va a saber que, bueno, en realidad nosotros podemos desconocer dónde está ubicado la calicata, pero el cliente sabe que esta es la calicata número 1 y él sabe en qué parte del proyecto está ubicado. Y fíjense que la profundidad de la cota, o la cota, dice que esta va de 0 a 1.6 metros. O sea, yo perfectamente esto podría dibujarlo. Podríamos decir que tengo diferentes estratos. El primer estrato tiene una profundidad de 1.6 metros. O sea, yo puedo anotar 1.6 metros aquí. Entonces ese sería mi primer estrato, que sería el horizonte 1. Bien, fíjense que aquí también aparece el horizonte. Dice horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. O sea, estamos hablando de que estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Y aquí aparece el detalle. Fíjense que esta va de la cota de 1.6 a 2.1. O sea, partimos acá y terminamos en 2.1 y eso es 0.5 metros de profundidad, que es la diferencia. Y finalmente el último estrato dice que es del 2.1 al 2.4, o sea, aquí tenemos 30 centímetros de profundidad para ese estrato. Sabemos entonces que nuestro primer estrato tiene 1.6 metros de profundidad, el segundo 0.5 y el tercero 0.3. Y al menos para ese proyecto, las calicatas nos demostraron de que habían solamente 3 tipos de suelo. Puede que si yo hiciera un sondaje, obviamente haya muchos más tipos de suelo. Y finalmente lo que vamos a ver va a ser la clasificación. Fíjense que para nuestro primer caso, para el primer estrato dice que ese suelo es un ML. Dice que para el segundo estrato es un SM. Y finalmente tenemos que es un SWSM. SWSM. ¿Ya? Entonces podemos decir que hay una capa de 1.6 metros de profundidad de un suelo ML. ML es un limo de baja plasticidad. Después tenemos medio metro de un suelo arena limosa y finalmente tenemos 30 centímetros de un suelo combinado que es una arena limosa bien graduada. Entonces ahí ya podemos ver solamente con el tema de los horizontes cuál es la profundidad en terreno de cada uno de estos. Ya bueno, eso es todo por la clase de hoy. Voy a estar atento al correo si tienen alguna duda por el certamen. Recuerden que tienen hasta la 1:30, así que vayan revisando lo que es la carpeta de evaluación, certamen 2. Cada uno tiene un certamen diferente, así que ahí ojo con eso también. Así que tienen hasta la 1:30 para desarrollarlo. Si tienen alguna duda, me escriben al correo. Así que les vaya bien.
Nos vemos. Por lo que veo. Bueno, me están preguntando aquí en el chat cuándo es el tercer certamen. Bueno, recuerden primero que todo que cada certamen equivale a un 25%. Por problemas de programación, en realidad, lamentablemente se nos acumulaban los 3 certámenes en agosto. Y por eso es que estamos ya prácticamente con todo encima. Así que respecto a la nota del certamen 1, bueno, esas ya están. Me faltaría solamente revisar lo que es el trabajo que le hice del ejercicio. Ni siquiera lo he visto, así que yo creo que durante los próximos días voy a revisarlo, a ver si es que le subo un poco la nota. El certamen 2 va a estar la otra semana, ya en sistema. El laboratorio, bueno, ustedes ya saben cómo le ha ido, si es que le ha ido bien, o más o menos, o mal. Y nos faltaría el certamen 3 que corresponde al día 26 de agosto. La próxima semana se acaban las clases. O sea, el próximo miércoles tendremos nuestra última clase correspondiente a la unidad número 7. Y el 26 ya tendríamos lo que es el último certamen. La próxima semana es muy probable que tengan todas las notas. Bueno, en realidad ahí voy a hablar con los ayudantes para ver si es que pueden tener las notas ya del laboratorio, aunque no debería afectarles tanto si tienen un buen promedio. Podrían considerar que tienen un buen promedio dentro de los laboratorios. Así que el certamen 2, como es bastante extenso, necesito harto tiempo, pero yo creo que la otra semana ya, el lunes, martes, van a estar las notas del certamen 2. Así que eso respecto a sus notas. ¿Alguna otra duda respecto a la evaluación o no? Estamos viendo el tema de las evaluaciones, que el 26 es nuestro certamen 3. Gran nota, me falta revisarle el ejercicio, que no sé cuánta gente me lo entregó primero que todo, y no sé si lo habrán resuelto bien. Ahora, de todas maneras, ayer me preguntaron, y en ADECA ya está lo que es la pauta del certamen. Si ustedes van a ver, acá, si van a pauta, calendario, la primera carpeta, van a la pauta C1. ¿Qué pasó? Bueno, se supone que debería estar. Vamos a vincular. Ahí les voy a subir entonces lo que es la pauta. No sé qué habrá pasado. Ya, pero revísenlo después de la clase. Voy a dejarlo activado para que ahí descarguen la pauta. Ahora se lo envió un compañero, pero para que todos lo tuvieran y supieran cómo se desarrollaba lo que es el ejercicio. La pauta, al menos del certamen 1, la parte del certamen 2 no se los voy a enviar porque son todos distintos. Así que si alguien tiene alguna duda más adelante respecto a la evaluación, me la hace saber porque como, no sé si se dieron cuenta, pero cada uno tenía una clasificación distinta. Así que si tienen alguna duda respecto a la pauta del certamen número 2, me lo hacen por correo y yo le desarrollamos juntos lo que es el ejercicio para que les quede claro. Así que revisen después, esta la voy a dejar abierta para acordarme. Así que voy a subir la pauta del certamen número 1 para que la revisen y vean cómo se hizo el ejercicio, que creo que fue lo que más le costó. Ya que lo otro está, o sea, habían algunas preguntas que son medio capciosas, que como les dije yo, no respondan lo primero que se les venga a la mente, sino que analicen un poco y posteriormente responden. Así que algunos se equivocaron, pero la mayoría, o sea, no estuvo tan mal el tema del desarrollo, sino más bien el ejercicio ahí donde fue que se equivocaron. Bueno, ni siquiera se equivocaron porque no lo trataron ni de resolver. Lo otro es que, bueno, les voy a dar más tiempo a los certámenes. Ya me dijeron la retroalimentación. Creo que estaba como muy justo el tiempo y por eso también es que les di la oportunidad de que hicieran el ejercicio de nuevo. Así que yo creo que el próximo certamen va a tener un poco más, yo creo que van a ser 2 horas, un poco más. Así que al menos van a tener 2 horas para desarrollar el certamen ese día. Empecemos entonces. Lo último que vimos, si no mal recuerdo, fueron los informes de mecánica de suelo respecto a lo que son los horizontes
cuando uno ve los informes. Si es que nosotros volvemos a ver un informe de mecánica del suelo, nos vamos a encontrar generalmente con algo así. Entonces, aquí ustedes siempre tienen que ver a qué corresponde esto. Si es un análisis de suelo, el análisis de suelo siempre debería ir vinculado con los dos ensayos que siempre les menciono, que es tanto la granulometría, que aparece acá, como los límites de Atterberg, o los límites de consistencia, que son los que están acá. Una vez que yo tengo esos dos datos, yo puedo clasificar un suelo. Yo no puedo clasificar un suelo si no tengo ambos datos. O sea, yo no les puedo decir clasificar un suelo solamente con los límites porque no saben cómo se comporta la granulometría. En el caso inverso sería, yo no les puedo pedir que hagan una clasificación si yo solamente les doy la granulometría. Siempre va ambas información. Y lo que más me quise enfocar la semana pasada fue respecto a lo que son los horizontes, también llamados estratos, pero técnicamente se llaman horizontes. Entonces ustedes solamente viendo un informe pueden ir interpretando qué cosas hay en terreno. O sea, en este caso ya sabemos que para este proyecto solamente hay una calicata porque vemos que solamente hay una calicata. Si existiese otra calicata hubiese aparecido a aquel lado. Calicata 2 o calicata 3. Pero en este caso como no aparece, solamente se hizo una calicata. Es muy probable que era algún tipo de obra pequeña. Entonces aquí vemos los horizontes. Como aparecen tres horizontes, vemos que hasta los 2.4 metros de profundidad existen tres tipos de suelo. Y de hecho, si bajamos, vemos cuáles son los tres tipos de suelo, que uno sería un ML, uno otro sería el SM, y finalmente sería una mezcla de SW con SM, que sería un suelo limoso bien graduado. Así que esto hubiese sido para obras viales. Estos últimos dos suelos son bastante buenos, no así, bueno, el número 5 tampoco es muy elevado, así que también es relativamente bueno. Entonces ahí tenemos lo que vimos en la última clase correspondiente a lo que son los informes de análisis de suelo y más que nada respecto al horizonte. El horizonte a veces no se entiende mucho, pero esa es la explicación más que nada. Si volvemos entonces a esta tablita que está en base a la NSH, esto es bastante relevante porque nosotros vimos cuál era una pregunta bastante común, es cuántos puntos se hacen de exploración dentro de un proyecto. Si nosotros vemos ambas tablas de la norma en el peor de los casos indica que son dos. O sea, en ningún caso se hace solamente un punto de exploración. Siempre al menos son dos. Bueno, y tenemos dos tipos de tablas que dice la superior que profundidad es hasta 4 metros y la inferior dice que es hasta profundidades de 8 metros. Fíjense además que eso está vinculado con lo que son la cantidad de metros cuadrados a explorar. Nosotros partimos con hasta 500 metros cuadrados, que serían dos puntos de exploración para el primer caso, esto que está acá. Y ahí vamos subiendo. Si es de 500 metros cuadrados hasta los 1000, por ejemplo, son tres puntos de exploración y así sucesivamente. Así que mientras mayor sea el área, obviamente mayor va a ser la cantidad de puntos de exploración. ¿A qué me refiero con puntos de exploración? Aquí pueden ser calicatas y sondaje. Pueden ir mezclados en realidad. Ahora, por ejemplo, si la superficie explorada son 500 metros cuadrados, en realidad no es un proyecto tan grande y podrían verse, no sé, si son dos puntos de exploración, podría perfectamente verse dos calicatas. Pero ya si estamos aquí trabajando, no sé, con los 2000 a los 5000 metros cuadrados, que son 5 puntos, ahí podría ser, no sé, dos sondajes y tres calicatas, que en realidad debería sumarme 5, como podría ser una mezcla en realidad, siempre considerando ya aquí, desde aquí en adelante los sondajes, porque ya son superficies mucho mayores a explorar. Pero recuerden, entonces siempre va a estar vinculado a la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los puntos. A veces yo le hago los certámenes, lo voy a mostrar aquí, un tipo de ejercicio correspondiente a lo que les acabo de mencionar. O sea, hay que ver la cantidad de metros cuadrados dentro de la superficie y ustedes van diciendo cuánto va a ser la cantidad de puntos a explorar. Ahora, si nosotros vemos ambas tablas, vemos que la superior siempre es más exigente respecto a la inferior. Así que a veces, en algunos casos, yo siempre recomiendo trabajar con la tabla superior porque es más exigente. Y así nos aseguramos en realidad que estamos trabajando eh, en base a la normativa, con los puntos más exigentes de la normativa. Entonces a veces yo les digo, ya, bueno, aquí hay un proyecto, que esto perfectamente lo pueden ya hacer. Le pueden decir, ¿saben qué? En alguna práctica, quiero hacer un proyecto, este es el plano. Los planos se pueden interpretar, estas son las cuotas de 21 metros, 37,5. Aquí aproximadamente, o sea, obviamente que en obra esto no va a ser tan
tan recto ni tan perfecto, pero podrían modelarlo de esta manera. Así que aquí hay 30 grados y aquí hay un ángulo de 4 grados. Entonces ustedes pueden decir ya, en base a la normativa, cuántos son los puntos a explorar, porque eso va a estar en base al área. Ahora en AutoCAD siempre va a ser mucho más fácil porque incluso hay una opción de que calcule el área automáticamente. Entonces ustedes obteniendo el área pueden interpretar cuánto es la cantidad de puntos a explorar. Entonces en este caso no es nada complicado, sino que hay que trazar líneas. Sería ahí esa con esa. Entonces ahí se separa, esto pueden calcularlo, eso también pueden calcularlo porque tiene el ángulo, y también pueden calcularlo y finalmente ese triángulo chiquitito. Con eso calculan el área, las cuotas están en metros, así que podrían, cuando vean el video, tratar de desarrollarlo, por si es que les llego a preguntar algún tipo de ejercicio de área correspondiente al certamen. Entonces, mientras mayor sea la superficie, mayor va a ser la cantidad de puntos a explorar. Y en el peor de los casos siempre va a ser 2. Siempre deberían ser 2 la cantidad mínima de puntos, al menos 2 calicatas, para cumplir con la normativa. Ahora, siempre yo les digo, en base, esto es lo que dice la normativa. Si nosotros vemos el ejemplo del caso anterior, en el caso anterior solamente se hizo una calicata. O sea, esto es lo recomendado y si es que quieren cumplir con la normativa y hacer un buen construir, lo que se denomina el arte del buen construir, deberían cumplir con la normativa. Ahora, no sé, pues ahí va a depender, hay hartos puntos que se consideran, no sé si el proyecto es bastante pequeño y en realidad, no sé, pues si están trabajando ustedes en una obra pequeña, están partiendo recién o con su propia empresa constructora que no tiene muchos recursos, a veces hacen que no cumplen con lo que es la normativa. Pero como recomendación traten de siempre, obviamente, seguir lo que es la normativa para que en el peor de los casos, si es que ocurre alguna tragedia, ustedes se basan en que están cumpliendo todas las normas correspondientes a menos de construcción. Así que con esto ya vemos lo que son la cantidad de áreas y vinculado a lo que son la cantidad de puntos a explorar. La primera gran parte que vimos fue respecto a lo que son las calicatas, bueno, que habíamos dicho que visualmente funcionan bastante bien porque uno puede observar cómo se distribuye según su profundidad. Ahora el punto negativo es que tampoco, no sé si puede ser un edificio de 30 pisos, una calicata, 2 calicatas no va a servir porque obviamente todo ese esfuerzo se va a ver, no solamente se va a aplicar a los primeros estratos del suelo, sino que se va a aplicar a estratos mucho más bajos. Para esos casos se recomienda lo que son los sondajes que llegan a profundidades mucho mayores y generalmente, si es que no hay si no hay ningún tipo de problema dentro del suelo, o sea, ¿a qué me refiero? Que no haya, por ejemplo, alguna roca justo donde se hace el sondaje, pueden perfectamente llegar hasta los 30 metros. O sea, la diferencia es abismal. Si uno llega a los 2,5 metros, otro llega a los 30 metros, obviamente me voy a quedar con la información que me indique en este caso lo que es el sondaje. Ahora, el aspecto negativo, obviamente, el tema del tiempo, que podría perfectamente estar 4 o 5 días haciendo un sondaje, más que hay que considerar los ensayos correspondientes a los que son los sondajes. Ahí perfectamente puede estar un mes esperando resultados. Y el tema del costo también. El tema del costo pueden ser 5 o 6 millones al menos un sondaje. O sea, imagínense un proyecto con unos 4 sondajes, el costo se eleva bastante. O sea, siempre hay que ver, por eso yo les digo, no, lo que la normativa dice tal cosa, se dice 2 puntos de explorar en el peor de los casos. Ustedes pueden irse a la segura y decir, ya hagamos 2 sondajes, pero en realidad hay que ver también el tema económico. O sea, con los 2 sondajes todas las utilidades se pueden ir a cero. Así que ahí hay que ver, hay que ir analizando qué corresponde, qué me dice en las especificaciones técnicas, qué es lo que tengo que realizar, etcétera. O sea, yo nunca le voy a decir que uno es mejor que otro, sino que cada uno tiene sus particularidades y para ciertos casos sí, puede uno ser mejor a otro, pero para ciertos casos en específico, no siempre uno va a ser mejor que el otro. Los sondajes entonces dicen que existen muchos métodos para poder extraer una muestra de suelo y luego realizar un análisis geotécnico, o sea, lo que me sirve es ver qué tipo de suelo hay en profundidad. Para eso yo estoy haciendo esta exploración, tanto la calicata como los sondajes. Yo quiero ver qué tengo, dónde voy a construir. Hay que considerar que cada proyecto de ingeniería es distinto y por lo tanto no existe un método mejor que otro. Por eso yo les digo. Existen sondajes por lavado, existen sondajes manuales, con veletas, etc. Existen entonces diferentes tipos de sondajes, pero aquí en Chile predominan 2 tipos de sondaje e incluso diría que predomina más el SPT
que el CPT. El SPT, el que está aquí a la izquierda, ese, donde hay un trípode, hay una masa, de aquí hay un muestreador. Fíjense que esa barrita es la que va penetrando al suelo. Esa barrita debería llegar hasta los 30 metros. O sea, no esta barra porque se van añadiendo otras barras, que aquí no, aquí veo algunas barras, pero en realidad sí, esas barras se van añadiendo. Con eso se llega hasta los 30 metros. Fíjense entonces la energía que se necesita para eso. Pues si yo, en realidad esto, imagínense que es como un clavo y este es el martillo. Entonces con el martillo yo voy golpeando ese clavo y tengo que llegar hasta los 30 metros. Entonces esto yo lo elevo y lo dejo caer y entonces va entrando el muestreador al suelo. Cuando ya el muestreador avanza completamente, añado otra varilla encima y sigo avanzando. Y este proceso lo repito hasta los 30 metros. O lo que diga el proyecto en realidad. Ya, pero generalmente se busca llegar hasta los 30 metros. Y aquí a la derecha tenemos lo que es el SPT, que una diferencia es que, bueno, aquí yo puedo extraer una muestra. El muestreador aquí es hueco, o sea, hay un espacio vacío entre medio. Pero aquí este mostrador es sólido. O sea, yo aquí no extraigo muestra. Una gran diferencia entonces es que para el SPT, que está aquí a la izquierda, yo extraigo la muestra, pero para el CPT yo no extraigo ninguna muestra. Entonces, ¿cómo puedo saber qué tipo de suelo hay? Más que nada porque esta punta tiene sensores que están vinculados a un computador y puede detectar la deformación. Bueno, en realidad detecta el radiofricción, la resistencia a la fricción, la resistencia de punta, y con eso son parámetros que se van transformando a qué tipo de suelo debería ir ahí para que se deforme de tal manera la punta de dicho cono. Entonces, con esa deformación yo puedo determinar qué tipo de suelo es y por lo tanto no es necesario que yo lo extraiga y lo clasifique. No así en este caso. Como en este caso yo no tengo ningún sensor que me detecte qué tipo de suelo hay según cómo se va deformando la punta de este SPT, yo tengo que extraer la muestra. Obviamente este nació primero que el CPT. Aquí yo extraigo la muestra, observo la muestra y clasifico la muestra posteriormente. Así que esos son como los dos puntos diferentes unos de otros. Partamos con el SPT, que el SPT es el más conocido aquí en Chile y es muy probable que lo vean, bueno, si es que trabajan en alguna parte cuando estén haciendo sondaje, es muy probable que vean el SPT más que el CPT. El SPT también denominado como ensayo de penetración estándar o Standard Penetration Test. Dice lo siguiente, dice que un mostrador estándar de cuchara partida, o se refiere a eso que es hueco en el centro, es dirigida por un martillo de peso 63,5 kilos. O sea, el peso que nosotros vimos acá, esa masa es de 63,5 kilos, esa masa que va golpeando. Por eso es que en realidad no, por lo general no es que una persona lo levante y lo deje caer, sino que hay un apoyo mecánico que hace que esto se levante y después se deja caer. Pero hay que ir considerando la cantidad de golpes. Y la altura de caída es de 0,76 metros. La altura de caída también tiene que ser constante. O sea, en realidad hay un punto tope que se llega hasta el punto máximo que es 0,76. Posteriormente se deja caer y con eso podríamos calcular incluso lo que es la energía. Si yo tengo una masa, la gravedad va a ser constante y tengo la altura, podría calcular la energía potencial de aquello. Entonces, con cada golpe yo podría ir calculando cuánto es dicha energía. Obviamente, si yo necesito una mayor cantidad de energía para que penetre la cuchara, eso significa que el suelo tiene una mayor resistencia. Por lo tanto, si yo necesito una menor cantidad de golpes para avanzar, por ejemplo, 15 centímetros, si yo necesito 2 golpes para avanzar 15 centímetros y lo comparo, no sé, pues con un suelo que está a los 10 metros, que necesito 30 golpes para avanzar 15 centímetros, obviamente que el segundo suelo tiene una mayor resistencia, una mayor cohesión también podría interpretarse. Dice que el número de golpes requeridos para avanzar 30 centímetros es denominada resistencia de penetración estándar o N. De dicha extracción se obtiene una muestra perturbada. Esta es buena para suelo arenoso. El SPT entonces funciona bien para suelo arenoso. Algunas limitaciones de este ensayo del SPT es que es bueno para determinar tanto la densidad como la resistencia en suelos solamente arenosos. Resultados poco fiables para arcillas sensibles o suaves, y para suelos con grava el ensayo presenta problemas. O sea, si hacemos un análisis por cada tipo de suelo, tenemos que para la grava
no funciona porque presenta problemas. ¿Por qué? Porque a veces cuesta, como esto lo que busca es extraer muestras, a veces las gravas son tan grandes que cuesta romperlas. Entonces ahí hay algunos problemas. Y también que se va rompiendo lo que es la punta. Si vemos lo que son las arcillas, si están muy cohesionadas, en realidad eso funciona como una roca. Así que también le va a costar al muestreador ir avanzando, ir rompiendo dicha cohesión. Por eso es que para la arena funciona bien. O sea, si hacemos un barrido para todos los tipos de suelo, se recomienda bastante para que son las arenas y no mucho, tanto para las arcillas como para la grava. Ahora, por el tema de costos, sí, a veces se recomienda, a veces dicen ya esto no es tan relevante, pero sí me interesa más el costo, así que trabajemos de todas maneras con el SPT. De hecho, el video que vamos a ver se ve que es una arcilla. Los resultados son sensibles a la profundidad y la estabilidad de la perforación. Recuerden que uno tiene que ir avanzando 30 metros, así que a veces se ladea un poco lo que es la barra, y en vez de que entre perpendicular, o sea, esto en realidad debería, ese es el suelo, y la barra debería entrar así, ahí, pero a veces la barra entra un poco ladeada, y aquí ya vamos a tener problemas, porque con el martillo, la mejor forma de que vaya penetrando como es el golpe, debería ser de esa manera, pero aquí el martillo no está ejerciendo una presión un poco lateral, una cosa, un tema de vectores que ustedes no sé si recuerdan, pero si estaba penetrando de la segunda forma, en realidad no toda la energía se va a aplicar bien. Entonces imagínense esto a 30 metros, va a llegar a un punto en que no va a seguir avanzando, y no porque el suelo sea resistente, sino que esto está un poco ladeado. O sea, hay un ángulo aquí que permite que resista en realidad el paso correcto de la energía hacia la cuchara. Por eso es que dice que los resultados van a ser sensibles tanto a la profundidad como a la estabilidad de la perforación. Y el punto 5 dice que hay que realizar una gran cantidad de correcciones a los cálculos. O sea, como vamos a ver un poco más adelante los resultados, que si esto teóricamente debería calcularse como la cantidad de energía que yo necesito para ir penetrando el suelo. Y eso dijimos que no es nada más que M por G por H. Pero también eso es de forma teórica, pues sabemos que cuando el martillo baje, va a haber una resistencia que va a ir disipando energía. Lo otro es que puede que yo no llegue hasta el punto máximo para que vaya golpeteando el martillo. Hay muchas variables que pueden ocurrir. Entonces aquí vamos a ver un poco el ensayo SPT. Ya, ahí de hecho dice claramente que están haciendo dentro de una arcilla, y se ve por el color en realidad, que es una arcilla y que presenta errores, pues. O sea, lo ideal sería que fuesen dentro de una arena. Fíjense cómo se mueve la varilla. La varilla en realidad no debería moverse tanto, pero ellos tienen como un tope ahí, tienen como un pedazo de madera, no sé qué será, o de metal, para que no se vaya tanto a la izquierda. A veces se pone una cuerda y un laboratorista como que se posiciona al lado de la izquierda, toma la cuerda y la va moviendo para que no se vaya para la derecha. O sea, está ejerciendo una energía contraria. Entonces va compitiendo. Esto debería llegar al tope arriba. Fíjense que muchas veces no llega. Entonces por eso yo me refiero que tiene muchas variables, que teóricamente este debería llegar hasta el tope y ahí dejarlo caer. Entonces seguramente ahí avanzaron. Seguramente hay una persona que tiene que ir contando la cantidad de golpes, y eso es importante, que esa persona tiene que solamente contar la cantidad de golpes. Eh, Porque a veces, bueno, en terreno yo he participado bastante en sondaje y a veces se olvida la cantidad de golpes. O sea, si hay dos personas o si están grabando, mejor todavía, para que no les pase eso. Entonces, hasta una vez que llegan a cierta profundidad, tienen que seguir añadiendo lo que son las próximas varillas. Y así sucesivamente. O sea, las varillas tienen que ir marcándolas cada 45, cada 15 centímetros,
siempre marcan 3 veces, que son 45 centímetros, y esas lo marcan con tiza. Y ahí van añadiendo una vez que avanzan 45 centímetros, después tienen que volver a añadir otra varilla. Este ensayo es bastante lento porque cada vez que van avanzando tienen que sacar la varilla, tienen que sacar la muestra y tienen que guardar las muestras dentro de bolsa y después tienen que enviarla al laboratorio para que hagan los ensayos. O sea, un ensayo bastante lento. Ahora, vamos a ver lo que es el CPT. El CPT o el ensayo de penetración con cono o Cone Penetration Test, donde el cono que les mencioné tiene 60 grados y está proyectado en un área de 10 centímetros cuadrados. Esto se presiona de 1 a 2 metros por minuto. Este es muchísimo más rápido que el otro. O sea, consideremos que en el peor de los casos avance 1 metro por minuto. Si yo quiero avanzar 30 metros, el ensayo debería demorar 30 minutos. O sea, debería demorar en realidad en todo el proceso desde que empiezo a penetrar, porque previamente obviamente tengo que preparar lo que es el terreno. Yo les dije que en el caso del SPT podría perfectamente, y si tengo hartos problemas, sobre todo si está lloviendo que en invierno, que se complica más todavía, esto podría fácilmente, sin ningún problema, una semana estar haciendo el sondaje SPT. Entonces el cono presenta sensores, volviendo ya a lo que es el CPT, que miden su deformación de manera que se obtienen los valores de Q sub C, que se denomina resistencia a punto, y también se obtiene lo que es el F sub S o resistencia a la fricción. Entonces, los sensores detectan esas dos variables, que es Q sub C y F sub S, y se miden a intervalos de 5 a 20 centímetros. O sea, avanza 5 centímetros y el sensor va detectando los valores Q sub C y F sub S. Y así hasta llegar a los 30 metros. Algunas consideraciones que es bueno para casi todos los tipos de suelo existentes, excepto aquellos que presentan material excesivamente grueso. ¿A qué se refiere con eso? Que podría dañar lo que es la punta. O sea, supongamos que llegamos a una grava excesivamente dura, podría perfectamente dañar y romper lo que es el cono. Así que a veces no se recomienda, no porque no pueda, sino que por un tema más que nada práctico de que obviamente no es nada barato reemplazar lo que es la punta del cono. Algunas limitaciones. Dice que las gravas causan un poco de problema en los resultados y correcciones casi exclusivamente para suelos subaversivos. En este caso solamente son correcciones teóricas para poder determinar los tipos de suelo. Entonces yo les dije que en este caso no se extrae muestra. En el caso anterior del SPT sí se extrae una muestra. Y aquí vamos a ver entonces el video. Que en este caso lo están utilizando para obras viales. Ya, en este caso el punto lo están buscando mediante GPS. Y después vamos a ver que en el plano efectivamente aparece donde dijo el ingeniero civil que necesitan el punto. Ahí están excavando más que nada para, primero, eliminar la capa vegetal y lo otro es para verificar que no hay ningún tipo de tubería, como una obra vial, donde se evacúen las aguas. Ya, para este caso en específico, el equipo está dentro del camión. La imagen que vimos al comienzo no estaba dentro del camión. Ya, entonces ahí ya empieza a penetrar lo que es el suelo. Fíjense la rapidez. Entonces, como en comparación al SPT, que demora, solo avanzar eso demora mucho más. Esta es la resistencia a la superficie que se ve en el dial mayor. Está entonces la borderista añadiendo nuevas varillas. Y ahí se ve la profundidad. Aquí a la izquierda se veía que era 20 metros. Entonces ahí está el plano. Entonces ahí está el punto donde ellos hicieron el sondaje SPT. Y está la profundidad. En este caso llegaron un poco más de 30 metros. 30.40 y 30 metros y medio. Bueno, después toda esa información se recopila de los sensores y se envía a lo que es el laboratorio para su posterior clasificación geológica.
Entonces este proceso se repite, bueno, cada uno de esos corresponde a un tipo de sondaje CPT, que son más que nada 3 gráficos, ¿no? Bueno, ahí posteriormente se envía al laboratorio y el laboratorio hace el análisis correspondiente a los datos que se entregan. Fíjense que en ninguna parte extraen material, o sea, no es que lleven el material al laboratorio y del laboratorio lo analicen para ver si es que esto es una grava, una arena, etc. Solamente con la deformación del cono se va viendo efectivamente ya qué tipo de suelo es, estimativamente. Estos son los dos sondajes predominantes en Chile, pero como les digo, obviamente predomina más que nada el SPT. Y también existen otros tipos de sondajes que no voy a mostrar mucho en detalle, solamente se los voy a indicar, como es el CPTU, el DMT y el BST. Dice que los sondajes mencionados con anterioridad son los más utilizados en territorio nacional. Existen también muchísimos otros tipos de sondajes o ensayos directos al terreno que también entregan resultados muy confiables, o sea, que hacen una clasificación directa de suelo, sin extraer ningún tipo de material, pero que son muy poco utilizados en territorio nacional. Desconozco por qué eh, se utilizan tan poco este tipo de sondajes. O sea, obviamente el tema de costo está vinculado, pero normativamente mientras no se exija otro tipo de ensayo, no va a ser obligación para ninguna empresa constructora contratarlo, así que en realidad mientras no haya algo que lo obligue, no lo van a hacer. Y eso pasa un poco con lo que son los ensayos de los límites de Atterberg. O sea, los límites de Atterberg existen dos procedimientos para determinarlo, que es con la cucharita que nosotros vimos, pero también existe otro método que tiene muchas menos variables que el penetrómetro. Como no está normado, en muchos otros países se utiliza el ensayo del penetrómetro más que la cuchara. La cuchara tiene muchas variables y a veces presenta resultados erróneos. En muchos países se utiliza el otro ensayo y no la cuchara por lo mismo, porque tiene muchas variables. Pero en Chile, obviamente, no está normado el otro procedimiento y mientras no esté normado, mientras no sea obligatorio, no se va a hacer. ¿Ya? O sea, también tiene que haber un tema normativo y no solamente de costo de por qué se utiliza un ensayo y por qué no. El CPTU es similar al ensayo CPT en su procedimiento, no lo vamos a ver porque la única diferencia es que tiene un piezómetro. O sea, la diferencia es que aquí también, aparte de esos dos puntos que mencionamos, se considera lo que es la presión. Y también se incluye en la punta. O sea, todos los sensores están en la punta del cono. La diferencia radica en la medición de la presión de agua por los poros. La disipación de dicha energía determina las propiedades de consolidación de un suelo. Al igual que el ensayo CPT, es bueno para casi todos los tipos de suelos, exceptuando los suelos excesivamente gruesos, y además es muy bueno para suelos con depósitos estratificados. ¿A qué me refiero con suelos estratificados? Que en realidad, no sé, supongamos que del informe que nosotros vimos, habían solamente 3 estratos, pero en otro sector podrían perfectamente que en vez de los 2,5 metros, que fue prácticamente la calicata, podrían haber 10 tipos de estratos. O sea, si hay 10 tipos, para este caso no hay ningún tipo de problema porque puede diferenciar cada uno de los estratos por muy pequeño que sea. Así que el CPTU funciona mejor para suelos que tienen muchos estratos. También tenemos el ensayo del DMT, también conocido como el ensayo del dilatómetro sísmico. Esto tiene que ver también con un poco con lo que es el diseño sísmico de la estructura. Resulta útil para proyectos donde la rigidez del suelo y las predicciones de asentamiento resultan críticas. Dijimos que el asentamiento es más que nada el delta H del terreno. No se requiere sondaje previo ya que la cuchara penetra directamente el terreno. O sea, no es necesario limpiar lo que es el terreno como vimos con el CPT que se elimina la capa vegetal, ya que aquí la cuchara penetra directamente el suelo y no es necesario limpiar. El dilatómetro está formado por una paleta de acero con una membrana circular expandible unida a la caja de control. Esta es la membrana que les digo yo, esa que está abajito. Aquí no se ve muy grande, pero esta cuchara es bastante grande. Fíjense que este equipo está conectado a lo que es la paleta y el equipo también está vinculado a lo que es el computador para que vaya registrando todos los datos de formación y de presión más que nada. Y dice lo siguiente, bueno, en la caja de control se ve la presión, tiene una señal audiovisual y tiene una válvula de regulación de presión. Cuando la paleta llega a la profundidad deseada, el suelo presiona las membranas contra la paleta, obviamente. Hay una presión que se ejerce sobre la paleta. Y se toman dos lecturas, tanto la presión 0 como la presión 1. La presión inicial, en otras palabras, y la presión final. Finalmente, las presiones se transforman en parámetros del suelo. O sea, no sé, yo quiero ver hasta los 20 metros
y de los 20 metros, no se puede ir avanzando cada 10, 15 centímetros y cada 10, 15 centímetros entonces voy viendo cuál es la presión. Llego a los 10 centímetros, tomo la presión 0, tomo la presión 1 y con eso voy viendo cuáles son los parámetros que registra entonces la paleta. Y aquí está el video, en realidad el video no aporta mucho, solamente para tratar quizá un poco de dimensionar lo que es el tamaño de la paleta, porque se asemeja bastante a lo que es el CPT, sino que lo que registra el computador es un poco más interesante de ver. Voy a tratar de adelantarlo. Con esta es lo que es la preparación del terreno, más que nada ajustando el nivel de la máquina. Bueno, esto es típico que pasa en terreno, que hay dos trabajando, están todos los otros mirando ahí cómo se hace el ensayo. Ahí están pasando los sensores a través de las barras. Bueno, en realidad, como les digo, no es tanto lo que se va a ver dentro del video. Ahí vemos la dimensión de la paleta. Y ahí está la paleta entonces. En contacto, fíjense que no se limpió nada. O sea, penetró directamente al terreno. Y parte del ensayo. No hicieron ninguna limpieza, lo único que vieron es que estuviera nivelado el terreno. Lo nivelaron con la madera y está lo que es la presión. Con eso se va ejerciendo presión y va viendo cómo se deforma entonces la paleta en los puntos requeridos, tanto P0 como P1. Después se van añadiendo varillas, obviamente. Y así se va llegando hasta el punto que se requiere. Y están registrando en el computador entonces todos los datos. Ahora esto no es que entrega un valor automático, no es que diga ya este solo es tanto, sino que hay que ver los parámetros y de esos parámetros se toman las lecturas. Ahí está el P0 y P1 que son las lecturas inicial y final. Ya, sigamos. Tenemos también el ensayo del VST, que no se utiliza, no es muy utilizado. Los otros dos son un poco más utilizados en Europa, pero aquí esto no se utiliza en territorio nacional prácticamente, que es el ensayo de corte del pozo de Iowa, donde el equipo es introducido por un pozo previamente excavado. O sea, aquí, partiendo ya tengo que hacer una excavación previa. O sea, esto no tiene la forma para que esta pieza vaya penetrando directamente al suelo. No es como la cuchara por la forma puede penetrar directamente al suelo. En este caso no puedo, sino que tengo que yo hacer la excavación. Luego se expande con tal que esta presión en las paredes del pozo. Luego todo el mecanismo se arrastra hasta la superficie y dicho ensayo sirve para determinar los círculos de Moore para obtener el ángulo de fricción interna. La importancia de esto tiene que ver más que nada, o sea, siempre trato de vincular con lo que es el hormigón. Y para que ustedes sepan, el hormigón funciona bastante bien a lo que es la compresión. O sea, siempre se diseña para lo que es la compresión porque tiene un buen diseño y buenas características para aquello. El gran problema de los suelos es que fallan no a la compresión. O sea, si uno se para sobre un suelo, no es que el suelo, bueno, dependiendo de las características del suelo, pero lo más común es que no se deforme cuando ustedes estén ahí, o no se asienten. O sea, no es que ustedes se paren dentro de un suelo y después de que se paran, o sea, supongamos que están aquí y ustedes se paran ahí, y no es que una vez que se paran ustedes se van a hundir 10 metros, ¿ya? Porque a la compresión funcionan bastante bien los suelos. El gran problema de los suelos es que fallan y cuando fallan es al corte, no a la compresión. Y lo que hay que analizar entonces cuando se construya es cuáles son sus resistencias, en este caso, al corte. Si la resistencia al corte es baja, obviamente van a tener que mejorarse porque dijimos que los suelos fallan al corte y no a la compresión. ¿A qué me refiero con esto? Que para obtener dichos parámetros de corte hay que conocer lo que es los círculos de Moore. Bueno, hay varias teorías que lo indican. Y para aquello, para obtener los círculos de Moore se calcula lo que es el ángulo de fricción interna. Esto también se puede obtener con el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo no lo vemos en esta unidad de mecánica de suelo, sino que la ven en la próxima, que es suelo y fundaciones. Ahí ven el ensayo un poco más en detalle de lo que les digo yo.
pero para que recuerden que la relevancia entonces del ensayo de corte directo es para ver en qué momento mi suelo va a fallar. Porque como sabemos, si yo lo comprimo, no debería haber ningún tipo de problema. Al contrario, va a funcionar mejor. Porque al comprimirlo lo que yo estoy haciendo es eliminar el aire entre medio de las partículas. Pero cuando falla este tipo de material, falla al corte. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, en realidad fallar al corte no es tanto problema porque cuando yo voy a ejercer una... o sea, si yo ejerzo esa presión, en realidad el corte va a ser cero. Si yo tengo un suelo acá, ese va a ser mi suelo. Y si yo ejerzo una presión, o sea, si yo me paro encima, no va a tener ningún problema. Ya, no hay ningún tipo de problema, está bien el razonamiento. Pero es muy difícil si yo voy caminando y ejerzo una presión de esa manera. Ustedes podrían decir, ya, pero ¿cuál es el esfuerzo de corte ahí? El esfuerzo de corte, ese módulo de energía, ustedes bien saben que se puede ir descomponiendo en dos. Se puede descomponer en esos dos módulos. Este módulo, el primero, que el vertical, no va a ejercer ningún problema, porque sabemos que a la compresión funciona bien. Pero este módulo que nos va a traer problemas. Porque si ese módulo horizontal es muy grande, puede ser que el suelo falle. ¿Qué pasa cuando van caminando en la playa y se va moviendo la arena? O sea, en realidad se va moviendo la arena porque no resiste ese módulo y se va moviendo. La idea obviamente es que el suelo no se mueva. Entonces ese es el módulo que ejerce, que permite que fallen los suelos. Por eso es que el ensayo de corte es fundamental para ver ese módulo, el módulo de corte. ¿Ya? El esfuerzo normal no es problema. El otro esfuerzo es el que nos va a dar problemas. Este ensayo funciona un poco para eso, para determinar algunos círculos de Moore y posteriormente tratar de transformar lo que es esfuerzo de corte. Ahora, como les digo, el ensayo de corte lo ven en el próximo ramo de mecánica de suelo, que es suelo y fundación. Ahí entrar un poco más en detalle, pero el aspecto práctico de aquello es eso. Los resultados entonces. Para el SPT, dice que se encuentran los números de golpes para enterrar el mostrador 45 centímetros. Esto se divide en tres, se divide en N1, N2 y N3. N1 son la cantidad de golpes para avanzar 15 centímetros, N2 lo mismo y N3 exactamente lo mismo. O sea, de 0 a 15 va a ser N1, después de 16 a 30 va a ser N2 y después de 30 a 45, de 31 a 45 va a corresponder a N3. Para los cálculos, por lo general no se considera el N1. Desconozco por qué hacen eso. ¿Cuándo se finaliza este tipo de sondaje? Existen tres variables, tres puntos donde puede ocurrir que esto se finalice el ensayo. Punto número 1 dice lo siguiente, que 50 golpes son requeridos para avanzar 15 centímetros. O sea, si yo hago 50 golpes con el ensayo SPT y no alcanzo a avanzar los 15 centímetros, yo finalizo el ensayo. El segundo caso sería que 100 golpes son requeridos para avanzar 30 centímetros. O sea, la sumatoria de 2 no sé, pues N1 con N2 o N2 con N3, yo necesito 100 golpes para poder avanzar 30 centímetros. Si yo no cumplo con eso, si necesito 101, entonces yo finalizo el ensayo. ¿Qué puede ocurrir acá? Que más que nada puede ser que hayan solo muy denso y en realidad para no romper la punta o el mostrador se finaliza el ensayo, porque es suelo que está muy duro. Y dice que el punto 3 son 10 golpes seguidos, no penetran absolutamente nada la cuchara. En este caso podría haber presencia de una roca, o sea, si no avanza ni siquiera 1 milímetro después de 10 golpes, de que una masa de 63,5 kilos cae sobre el mostrador 10 veces, la cantidad de energía no deja de ser, es bastante alta. Y si eso no avanza ni siquiera 1 milímetro, significa que es muy probable que haya un suelo excesivamente denso o una roca. En ese caso también se finaliza el ensayo. Tenemos esos tres puntos entonces cuando se finaliza el SPT. El punto 4 dice que la energía aplicada al ensayo varía notablemente debido a los equipos utilizados, la mantención y los operarios. Como vimos, en realidad teóricamente podríamos nosotros calcular la energía, pero hay muchas variables. La variable de que penetre bien perpendicular a lo que es el suelo, de que llegue al punto máximo, lo que es la masa del ensayo, el propio roce que se ejerce entre la barra y el martillo, la profundidad también, hay muchas variables.
Es por ello que existe una relación de energía que en Chile se utiliza al 60%. O sea, una vez que teóricamente se calcula toda la energía utilizada, ese valor se multiplica por 0.6 para obtener finalmente la energía que se aplicó al ensayo. En otros países se utilizan valores mayores. De hecho, en Estados Unidos se utiliza un 70%. O sea, ahí se indica que no hay tanta pérdida de energía como aquí en Chile. Y el punto 4 dice que las correcciones que se deben realizar al ensayo son muy variadas, como la longitud de la barra. O sea, si no sé, para los 10 metros hay que hacer una corrección por energía, después los 15 y así sucesivamente. Va a depender de la cantidad de barras que yo esté utilizando. Y el diámetro de la perforación también va a tener otro tipo de energía que se tiene que ir ajustando. Y también una utilización del liner, más que nada para que esto no vaya penetrando de forma ladeada, o sea, que penetre perpendicular a lo que es el terreno. Y los resultados para lo que es el CPT, en este caso es un poco más sencillo, o sea, en realidad se ve que es un poco más sencillo porque solamente se utiliza un gráfico. Dice que el CPT se entrega valores de resistencia de la penetración del suelo y este valor se compone, como ya les dije, tanto en resistencia a punto como resistencia a la fricción. Q sub C y F sub S. Entonces, con diversas relaciones geotécnicas es posible clasificar un suelo obteniendo el radio de fricción y resistencia al cono. O sea, una vez que yo tengo tanto la resistencia al punto y la resistencia de fricción con relaciones geotécnicas, son fórmulas matemáticas, yo puedo descomponer esta resistencia de punta y esta resistencia de la fricción como radio de fricción y resistencia del cono. O sea, de Q sub C y F sub S me paso a radio de fricción y resistencia del cono, que son los gráficos que están acá. Fíjense que aquí tengo radio de fricción en este gráfico y aquí tengo resistencia de cono en megapascal, aquí en porcentaje y aquí en megapascal. Dichos valores se miden por tramo, por lo que es más fácil determinar qué tipo de suelo tiene cierta estratificación, así como también se puede determinar la presencia de agua y en qué nivel está la presencia de agua, solamente viendo cómo se va deformando el suelo. Se puede obtener valores de sensibilidad de un suelo considerando factores de resistencia no perturbadas y remoldeables. Entonces, esto, ¿cómo lo resolvemos? Una vez que yo descompongo mis valores, yo voy a tener tanto un radio de fricción como una resistencia de cono, que es lo que aparece en el gráfico. Posteriormente, lo que se hace es ver en qué área cae los valores que yo tengo. Supongamos, para este ejemplo, que yo tengo, no sé, un radio de fricción 6. Entonces yo me posiciono el 6% y trazo una línea. Vamos a trazarla de color rojo. Trazo una línea aquí correspondiente al 6. Y posteriormente, debería estar la línea ahí. Sí. Y posteriormente yo tengo que ver, no sé, veo que tengo una resistencia de cono de 2. Esto es en escala, fíjense que también está en escala semi-logarítmica. Aquí va de 0,1, 0,1, aquí va de 1, 1, 1, aquí va de 10 en 10. Yo le dije que nuestro valor era 2, así que aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Como resistencia de cono en megapascales sería 2. Trazo una recta, ahí está una intercepción. Y yo veo que efectivamente toca en cierto punto y eso corresponde a cierta área. Entonces sería esta área que está ahí, que sería, estamos dentro del área 3, fíjense que está dentro de toda esa área que corresponde al área 3. Si yo voy entonces a mi tablita que está a la derecha, veo cuál es la zona 3, que es la que me corresponde a mí, porque estoy viendo que efectivamente aquí tocó la zona 3. Yo veo que la zona 3 dice que es clay. O sea, en otras palabras, estamos hablando de que si mi suelo tiene un radio de fricción 6 y una resistencia de cono de 2 megapascales, eso sería un suelo arcilloso. Si hubiese quedado en la zona 2, por ejemplo, hubiese sido un suelo orgánico, y así sucesivamente. Ahora, a veces aquí, en este caso que fue 3, es claro que es una arcilla, para el caso que es 9, también es claro que es una arena, para el caso que es 2, un suelo orgánico. Pero hay casos en que hay opciones. Fíjense que en la zona 4 se hubiese quedado, ahí yo tenía dos opciones, que uno sería el silty clay, una arcilla limosa, o también podría haber sido una arcilla. O sea, tengo esas dos opciones. Pero yo sé, en todas maneras, que tiene arcilla ese material. O sea, descarto que tenga arena, descarto que tenga grava, pero no puedo descartar que tenga limo. O puede ser una arcilla limpia, o puede ser una arcilla con limo. ¿Ya? Entonces así se descomponen los valores que se obtienen dentro de este tipo de ensayo que se denomina el ensayo CPT. Ya, entonces esos son más que nada los sondajes que predominan aquí en Chile. Como les dije, predomina más incluso el SPT que el CPT.
En ningún caso uno es mejor que otro, siempre, bueno, y a veces le hago los certámenes la pregunta. Siempre que le haga una pregunta, traten de fundamentarla, aunque no les diga fundamente la respuesta, usted obviamente tienen que fundamentar diciendo que por qué elegirían uno sobre otro. ¿Ya? O sea, yo podría decirle para hacer este proyecto constructivo de tantos metros cuadrados, se necesita saber, o usted qué recomendaría em, para extraer este tipo de material. Ahí ustedes pueden calcular el área y pueden hacer sus consideraciones respectivas, pero siempre fundamentando. No sé, si yo les pregunto cuál de los dos ensayos es mejor, un SPT o un CPT, en realidad va a depender. O sea, si el costo no afecta, podría ser fácilmente el SPT porque es más rápido. O sea, en temas de tiempo es más rápido el CPT, en temas de costo es mejor el SPT, pero siempre hay variables que uno no puede ir respondiendo. Si yo no le doy parámetros diciéndole esta es la situación, ustedes no pueden responder este es mejor que otro por tal o tal motivo. Siempre tiene que ir fundamentado respecto a qué punto estoy considerando. En algunos casos es mejor el SPT, en algunos casos es mejor el CPT, en algunos casos es mejor hacer una calicata incluso, etcétera. O sea, en temas de costo obviamente la calicata va a ser mucho mejor. Lo otro también que les decía, la calicata puede ser manual o mecánica. ¿Por qué es mejor manual? ¿Por qué es mejor mecánica? También es variable. O sea, no siempre hay una respuesta fija para cada una de las preguntas. Ya, y con eso terminamos lo que es la unidad número 6. Nos quedaría la última unidad, que es la unidad número 7, correspondiente a mejoramiento del suelo. Y aquí vamos a aplicar un poco lo que vimos los últimos dos laboratorios, que está más que nada basado en lo que es el Procto y el CBR. Vamos a tratar de aterrizar un poco los resultados que tenemos para llevarlo un poco más a terreno. Aunque quizás en laboratorio, si es que estudiaron bien, se dan cuenta que es la cantidad de agua que tienen que añadir al terreno más que nada para que la densidad sea la correcta. ¿Ya? Eso lo vamos a aterrizar un poco más entonces. Vamos a ver algunos gráficos la próxima semana correspondiente a lo que es el mejoramiento del suelo, y con eso vamos a terminar lo que son las unidades. Bueno, eso sería todo para la clase de hoy. Ya les subí lo que es la pauta del certamen para que la revisen, para que vean cómo se desarrollaba el ejercicio que les costó realizar. Y eso sería todo por hoy, entonces nos vemos, que estén bien. Profesor, Dígame. ¿cuándo el certamen 3? En 2 semanas más, el 26. Ya. La otra semana, nuestra última clase, ahí vamos a tener, vamos a hacer hasta que terminemos la unidad. Y ya posteriormente el certamen. El certamen, a diferencia de los otros dos, vamos a partir a las 10:20. No vamos a partir a las 11 como lo hicimos anteriormente, sino que vamos a partir a las 10:20. Y con eso van a tener más tiempo para que lo desarrollen. Así que ahí estamos en contacto, cualquier duda al correo y ahí estamos conversando. Nos vemos, que estén bien.